cambiaron las condiciones para el acceso a la cartilla agraria, a la seguridad especial agraria. Todo eso no se vio al día siguiente, se vio meses después. Por lo tanto, a los impacientes, a los que creen que las cosas son como freír un huevo, y si quieren algo más, como hacer un huevo duro, que se esperen, que eso va avanzando y se va teniendo. Pero de principio, primera cosa que hemos conseguido, iban a cambiar al ministro de Trabajo, ya estaba amortizado. Bueno, lo anunciamos antes y después cuando lo cambiamos no pasa nada. No ha habido un cambio de ministros de Trabajo, ha habido una remodelación profunda del gobierno, que no la voy a explicar porque ya se han encargado la voz de su amo, es decir, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, en inundarnos, en atosigarnos con las bondades y lo maravilloso que era el nuevo gobierno. Pero lo cierto es que lo han cambiado, y lo han cambiado en profundidad. Y ese famoso talante que representaba el presidente Zapatero, que representaba su gobierno y representaba el nuevo PSOE, lo han tirado por la tasa del váter y han vuelto a la época aquella más dura, más conservadora en el sentido de orden y autoridad de la que representaba el último gobierno, ya los coletazos del gobierno de Felipe González. Han cambiado los actores, pero aquí estamos en un teatro. Nos tenían sentados, nos estaban representando una obra de teatro. Los actores lo estaban haciendo muy mal, pero los actores no lo estaban haciendo mal porque fueran malos actores. Es que el libreto, la obra, es que es una obra insufrible, intolerable. Y la gente que estábamos en la platea, que estábamos sentados en la butaca, hemos dicho: venga, afuera, no estamos de acuerdo, ¿no? Y han dicho: el director de orquesta, no pasa nada. Pasaban por allí unos pocos, los que fueran más simpáticos, los que pudieran atraer, los que tuvieran conexión con los medios de comunicación. Fulanita, sutanito, venga, vamos a hacer el recambio de actores. Y con el mismo libreto salen a sonreírnos. De ministros de Trabajo nos ponen a alguien que dice que participó en las manifestaciones de la huelga, pero que está a favor de la reforma laboral. O estamos ya en el mundo de Yupi, o esto es increíble, ¿cómo es posible que esté una y esté en otra? O está o no está, o opina una cosa o opina otra, o tiene razones para estar a favor de esa reforma lesiva para los trabajadores, o está en contra de esa reforma lesiva para los trabajadores. Es que no hay otra nueva ministro y ministra que no han puesto. Primera cosa, eso no estaba previsto, porque si estuviera previsto, no montan, la alaracan y lo hacen de la manera que lo han hecho, ni nos atosigan durante varias semanas, por la mañana, al mediodía, por la noche, y si hacía falta de madrugar, por la televisión, por la radio, por los periódicos, hasta a través de sus simpatizantes en Machacón. ¡Oh, ¿habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Qué cosa? ¡Oh, qué! Está de nuevo otra vez en la ofensiva. Hemos hecho y le hemos dado donde más le duele, en su credibilidad, y por eso han tenido que tomar esa decisión. No fue la movilización en vano. En segundo lugar, yo no confío, porque aquí en la política ni en la vida, y los que sois más mayores lo sabéis mejor que yo no sé si me fío o no me fío, pero para final de este año habían asegurado y perjurado que la reforma de pensiones iba adelante. Eso es lo que nos habían anunciado. Quisiéramos lo que quisiéramos, que siguiéramos, que nos movilizáramos lo que quisiéramos, pero que la reforma de pensiones iba adelante. La reforma de pensiones, especialmente el aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años, ahora la han metido en un cajón. ¿La han metido en el cajón porque son buenos o la han metido en el cajón porque ven la resistencia y ven los costes que significa mantener esa política suicida y esa política antisocial? ¿O es que siempre pensamos que lo que hace el poderoso solamente es consecuencia de su libertad, de su libre albedrío, y no es consecuencia de las acciones, de las movilizaciones y de las posiciones que adopta el pueblo? ¿Tanto menospreciamos al pueblo? ¿Tanto
y tan poca confianza tenemos en nosotros mismos, que siempre consideramos que el otro es el que toma la iniciativa? ¿No será porque la movilización y la huelga les dio donde más les dolía? Y por último, otra cosa que no ha sido en balde, la huelga del día 29. El señor Rajoy ha tenido que despertar de su siesta, de su larga siesta. Ya tiene que poner encima de la mesa cuáles son sus políticas. Porque es curioso, que en estos meses resultara que hasta los perjudicados por las políticas más derechistas de este gobierno, o de cualquier gobierno, pensarán que la alternativa era 2 tasas más políticas neoliberales, más políticas antisociales, más recortes sociales, más austeridad en el gasto público. Claro, era una situación bastante contradictoria. El otro decía, esto caerá como fruta madura. Todo lo que se ha venido desarrollando después de la huelga, la ha tenido que hacer que salga a la luz pública y tenga que poner encima de la mesa, empiecen a poner ya encima de la mesa una serie de propuestas concretas. Por lo tanto, tenemos 3 acontecimientos que para algunos pueden parecerle anecdóticos o poco importantes, pero que no estaban previstos hace escasamente un mes, hace escasamente casi una semana, y que ya están encima de la mesa. Y que seguimos, porque además, también estos últimos días, nos estaban vendiendo la moto, a decir, nos estaban informando, dicen ellos, comunicando a través de nuestros grandes medios de comunicación, que se volvía a la mesa del diálogo social, que una vez ya pasado, pelillos a la mar, que ahora ellos llevan a ser buenos y lo que iban a hacer es pues, negociar, reformar, tratar algo, lo que son las medidas de cómo se aplicaba la reforma laboral, y que los sindicatos se la tenían que tragar. Y son los sindicatos. Curiosamente, Comisiones Obreras dice claramente: Comisiones Obreras ante el diálogo social. Si se mantienen las políticas que llevaron a la huelga general, no habrá nada que hacer. Página oficial de Comisiones Obreras. No es mi opinión, mi valoración, mi punto de vista. Dice más, después de que el viernes vendieran a bombo y platillo que la secretaria de Estado de Política Social se hubiera reunido con los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT niegan que se haya recuperado el diálogo social. Lo que dicen es, la movilización continúa. Yo voy 15 y 18 de diciembre. Las organizaciones representativas, en este caso mayoritarias, más representativas de los trabajadores y trabajadoras de este país, continúan manteniendo la necesidad de defender los intereses de la inmensa mayoría de esta población, de nuestra sociedad. No están entregando ruedas de molino. Por lo tanto, otro elemento que yo creo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que, vale, me podéis conceder de que, bueno, de que no ha sido en balde, no ha sido estéril la movilización, de que los que no hemos movilizado hemos, por lo menos, influido en el devenir que ha venido detrás, pero ¿y ahora qué? Ya está, no hay nada más que hacer. Sí hay más que hacer, cosas que hacer. Y en primer lugar, hacer lo que muchas veces se dice: a Dios rogando y con el mazo dando. No solamente hay que movilizarse, también hay que presentar propuestas alternativas. Y curiosamente, a nosotros, hombres y mujeres de Izquierda Unida, nos acusan de que somos casi la banda o el partido del no. No estamos de acuerdo con la reforma laboral, no estamos de acuerdo con que se rebajen las pensiones, no estamos de acuerdo con que se disminuyan los dineros públicos para los servicios sociales, para la ley de dependencia, siempre como si nosotros no tuviéramos propuestas alternativas. Lo que ocurre es que las propuestas alternativas que estamos poniendo encima de la mesa y que estamos defendiendo no la publicitan. Lógico, el adversario, los que defienden los intereses de los poderosos, no van a publicitarla, pero existe. Pero lo que ya es más difícil y más incomprensible es que además estén intentando desinformar
manipular. Porque dicen, por ejemplo, hoy, un pequeño titular, Izquierda Unida siempre con la misma canción. Su única alternativa es atacar el fraude fiscal y a la economía sumergida. Sí, señor, nosotros defendemos que hay que desarrollar políticas desde el Estado para frenar el fraude fiscal hasta eliminarlo totalmente si en un plazo más corto posible de tiempo, y que la economía sumergida perjudica los intereses generales y sobre todo los intereses de la mayoría, y que aunque a veces todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida, justificamos nuestra mancha de mora, es decir, que alguna vez uno ha tenido que hacer cualquier cosilla para poder sacar un salario, con que la economía sumergida es imposible de solucionar. No, nosotros creemos y vamos a trabajar para eso. Pero no solamente eso, tenéis más cosas. Claro, aquí muchas de ellas Toñi la ha puesto encima de la mesa. Nosotros tenemos una política para desarrollar el empleo, para desarrollar la economía productiva, para apoyar no solamente a los trabajadores, a los asalariados, sino apoyar también al pequeño y mediano empresario, al autónomo. Esas 100 medidas que antes hacía referencia, pero no son medidas activas desde la administración pública, a través de canales de financiación. ¿Cómo es posible que después de darle del dinero público 100.000 millones de euros, que no sabéis el monto que es eso? Porque parece 100.000 millones, parece que son de pesetas, no, de euros. Casi 1 billón de B de burro, más de 1 billón de pesetas de las antiguas. Son montes que no, porque nosotros nunca, bueno, nos cuesta trabajo. No, yo no he visto ni un billete de 500 todavía. Yo sé que existen, pero como las brujas, sé que existen, pero no las he visto, ¿no? Pero eso son una cantidad. Pues eso se lo hemos dado de nuestros dineritos, de cada uno, a la banca. Y que no haya crédito para los autónomos, que no haya crédito para el pequeño empresario, que no haya crédito para el agricultor, que no haya crédito para una familia que necesita salir adelante coyunturalmente. No, se lo han apalancado, se lo han llevado para mejorar sus condiciones financieras, para mejorar su cuenta de resultados, y ese es un dinero de todos. Y se niegan a que exista una banca pública. En Alemania, que es un país socialista, un país que está estatalizado, un país donde gobiernan allí los comunistas con cuernos y rabos, digo yo que no sé yo, puede que esté yo equivocado. En Alemania creo que el gobierno mayoritario además es un gobierno de coalición entre los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana y los liberales. Y la ministra, y la primera ministra, la canciller, es una mujer del gobierno del Partido Cristiano Demócrata, curiosamente originaria de la antigua Alemania del Este, que no ha puesto en cuestión a su banca pública, o ha puesto en cuestión a su banca pública, ha privatizado la banca.